Gracias, Berta, gracias, Silvia, gracias por la invitación para compartir un panel con tres personas que admiro mucho sobre la realidad del Perú. Por supuesto, yo no estoy en el Perú, estoy en Argentina, pero me interesa mucho lo que pasa en el país hermano, así que va a ser un gusto poder escucharlos. Paso a presentarlos brevemente tal como me pidieron. En primer lugar, vamos a escuchar a Berta María Carrillo, comunicadora social con posgrados en Gerencia Social y Políticas Públicas, especialista en temas de desarrollo y derechos humanos. Actualmente tiene una columna de opinión semanal en Red de Comunicación Regional del Perú y es colaboradora en El Reporte, conferencista y capacitadora en temas de comunicación y participación política. Vamos a Berta, la conozco bien de cuando estaba en Argentina, así que es un gusto saludarte, Berta, bienvenida. Después está nuestro amigo Daniel Córdoba, doctor en Economía Internacional por la Universidad de Grenoble, Francia. Fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y director de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico. En 2018 fue ministro de la Producción, es presidente actualmente del Instituto Invertir, organización, miembro de Relial. Bienvenido, Daniel, un gusto saludarte. Paso. Por último, y no menos importante, Alfredo Goulart, socio fundador del estudio Goulart, Falla y Escurra Abogados, presidió la Comisión de Reforma de la Ley General de Arbitraje que elaboró el proyecto de la actual Ley de Arbitraje del Perú, es miembro titular de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, expresidente del Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual, se desempeña como profesor de Análisis Económico y Derecho, Derecho Civil, Arbitraje y Derecho a la Competencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es autor y coautor de diversas obras en áreas de su especialidad. Ha sido profesor visitante de Derecho de la Competencia en el programa de graduados de la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires, Argentina, donde yo estudié, dicho sea de paso, y en la Universidad de Puerto Rico. Y tiene un libro de Derecho y Economía, un tratado así de grande de análisis económico de las instituciones legales que lo usé mucho en mi posgrado, así que un gusto saludarte, Alfredo, también. Bueno, amigos, me pidieron que seamos bastante estrictos con el tiempo porque entiendo que hay un debate presidencial en este momento. No sé si en este momento o va a empezar dentro de un ratito. No sé de cuántos, de la enorme cantidad de candidatos que ustedes tienen en las elecciones del 11 de abril. Así que vamos a tratar de hacer un sobrevuelo. Desde el punto de vista liberal, esto es lo que me pidió Relial, o sea, al final del día, esta es una visión de las elecciones en el Perú desde un punto de vista liberal. Así que quizá la primera pregunta que se me ocurre hacerles es, desde una visión liberal, cómo sopesan el menú de candidatos que van a tener que elegir dentro de pocos días, digamos. Alguien va a ganar, eh, si se animan a hacer un degradé de mayor afinidad con el liberalismo hacia menor, o por ahí plantearme alguna política que les parezca interesante de alguno de los candidatos, u otras que les parezcan amenazas fuertes, bueno, nada. ¿Cómo lo ven desde una dimensión liberal al espectro de candidatos que van a tener que elegir? ¿Quién quiere empezar? ¿Querés empezar, Berta? Bueno, Bueno, empiezo. dale, Berta, después Daniel. Eh, Muy variopinto, ¿no? Son 18 candidatos los que tenemos ahora en contienda, desde la extrema izquierda, por todo el espectro, hacia la derecha también extrema y conservadora, ¿no? Los que quieren estatizarlo todo, la salud, las empresas, el oxígeno, hasta también los de nuestro lado, que por suerte hay algunos cuantos candidatos también que están en el centro, unos más liberales que otros, que promueven el Estado de Derecho, la economía social de mercado y las bondades de la apertura económica en el país, ¿no? Tenemos un candidato que está entre los primeros, que es López Aliaga, que es el conservador, que es nuevo en el plano nacional presidenciable, pero ya es un candidato que ha sido regidor incluso por Lima, que propone sí unas políticas más conservadoras. Él es un numerario del Opus Dei y ha basado su programa y su campaña en los valores de la familia, de la tradición, de la sociedad y de la sociedad, ¿no? Por otro lado, también hay candidatos
conocidos como Verónica Mendoza, que ya es su segunda participación, que está planteando temas de la estatización de casi todo, como lo hacen los izquierdistas. Es una persona allegada a Chávez, una persona allegada también, muy allegada al gobierno de Ollanta Humala, Nadine Heredia, también implicada en cuestiones de corrupción del gobierno. Tenemos también dentro de los primeros 6, yo creo, un candidato lescano de Acción Popular, que es centro izquierda. Está Keiko Fujimori, también es su tercera elección, que es una candidata de centro, ¿no? Y con planteamientos económicos interesantes, muy, muy liberales. Está el candidato eh, Hernando de Soto también, que se propone él como el candidato liberal del Perú. Está el candidato César Acuña, que también es otro candidato que lo podemos ubicar en el centro y liberal, también con sus políticas económicas, sociales, en educación también. Y está un nuevo candidato, el George Forsyth, que viene de las canteras del fútbol en Perú, de un club muy popular, tipo el River, allá en Argentina, que es Alianza Lima. El Boca acá en Al Argentina. Boca, perdón, sí, lo confundí, el Boca. Yo como soy medio de River, no, del Boca. Entonces, ha dejado inconcluso no solamente los estudios universitarios, sino que también dejó inconclusa su alcaldía en una municipalidad distrital, en La Victoria, y ahora está participando como un candidato. Se hace ver distinto a la clase política tradicional, ¿no? Él ha dicho no a la mismocracia, sin embargo, también en sus filas tiene a muchos políticos ya que han militado en los distintos partidos políticos que ahora también están en contienda, ¿no? Tiene Entonces es muy mismócratas, mediático. entonces. Tiene mismócratas, ¿no? Es muy... Tenemos de todo, Ok. ¿no? Tenemos... Gracias, Berta. Daniel, ¿cómo Sí, coincidís con bueno, este ecosistema o cómo lo sí, ves? a ver, yo lo que ya Berta, digamos, presentó el panorama, y yo lo que quiero es una lectura de la particularidad de Perú, una suerte de lectura matricial, ¿no? O sea, hay derecha conservadora, hay derecha liberal. Yo considero que yo soy el jefe de plan de gobierno de un candidato, y he resumido en un librito que está acá, que acabo de recibir, el plan de gobierno, pero también una lectura de la economía política del Perú en los últimos 5 años, ¿no? Y creo que yo voy a digamos, a resumir muy brevemente cuál es la particularidad del Perú, ¿no? Porque si en una reunión de la Sociedad Montpelierán en el año 2011, Mario Vargas Llosa llamó a votar por el candidato chavista, que tenemos ciertas particularidades, ¿no? O sea, es un poco raro que, digamos, las posiciones de Mario, por ejemplo, hayan sido un poco las posiciones cercanas a la izquierda o a la centro izquierda en el Perú. ¿Por qué, no? Entonces, yo quiero un poco buscar una explicación a esto, ¿no? El Perú en los años 90 tuvo a Fujimori. Fujimori lo que hizo fue reformas liberales, digamos, en lo económico, y fue, digamos, autoritario, y hizo un autogolpe en lo político, ¿no? Entonces es, digamos, de los liberales autoritarios en lo político, o sea, no un liberal completo, para decirlo de alguna forma, ¿no? Y a partir de ahí, el espectro político del Perú se dividió mucho entre fujimoristas y antifujimoristas, y eso llevó a su clímax el año 2016, ¿no? El año 2016, Keiko Fujimori, digamos, tuvo la mitad de los votos en la segunda vuelta que Pedro Pablo Kuczynski. Se dividió el país en dos, ¿no? Y esa polarización, lo que generó fue una, digamos, inestabilidad política muy fuerte, pero sobre todo, lo que consolidó fue el poder antifujimorista, ¿no? El poder antifujimorista, que en buena cuenta es tan corrupto como Fujimori, ¿no? Desde Toledo, o sea, todos los expresidentes peruanos o están en la cárcel o deberían estarlo, ¿no? Hay uno que se suicidó, digamos, cuando lo fueron a detener, que es Alan García. Entonces,
el establishment, se generó una alianza recientemente, ¿no?, contra el fujimorismo, en donde se une el establishment de izquierda y de derecha, ¿no? Y paradójicamente, bueno, tenemos un congreso populista como todos los congresos que hemos tenido, pero se unen contra, digamos, y respaldan a Vizcarra, a pesar de que tenía ya temas de corrupción muy complicados, ¿no? Y que desde mi punto de vista fue muy bien vacado por el Congreso, después de haber disuelto inconstitucionalmente el Congreso con una leguleyada terrible, ¿no? Entonces, llegamos a esta elección con, digamos, más allá de la derecha, la izquierda y el centro, hay una bifurcación, digamos, dejo de lado la izquierda socialista, que ya sabemos cuál es, hay una bifurcación entre lo que llamamos acá mucho los caviares, la izquierda caviar, ¿no?, que tiene algo también de amigos de Real, que lo que están en ese espectro, ¿no?, que defendieron a Kuczynski y defendieron a Vizcarra, a pesar que habían pruebas de corrupción contra ellos, ¿no?, y que ahora, lo que yo llamo mercantilismo burocrático, ¿no?, defienden la caja fiscal y defienden a las AFPs como, digamos, con una tenacidad que al final, ¿para qué? Para que la caja fiscal financie corrupción, más burocracia, un Estado más pesado, horrible, y las AFP se han convertido en unos mercantilistas financieros espantosos, porque en pandemia, pues, ya tú no puedes estar, digamos, la gente sin trabajo, gente que tiene $5,000 en su fondo, o sea, déjalo que lo saque, pues, ¿no? O sea, ya no tiene sentido, digamos, el tema de renta. Entonces, yo pongo este mercantilismo burocrático, donde hay burócratas corporativos, o sea, burócratas rentistas, privados, mercantilistas, y que están unidos con la burocracia dorada que goza de estos recursos fiscales, al capitalismo popular, ¿no? Cierro con esto, que ese capitalismo popular es el 80% de los peruanos que no están incluidos en el sistema formalmente, ¿no?, que están en el sistema, pero están, digamos, que están fuera del sistema en realidad, pues el sistema es muy costoso para estar adentro, ¿no? Entonces, llegamos con una estabilidad macroeconómica muy fuerte, pero tan fuerte que, o sea, no tenemos infraestructura, no tenemos, las ciudades crecen a punta de tráfico de terrenos, o sea, el transporte público es un caos, ¿no? Entonces la institucionalidad es absolutamente débil, ¿no? Entonces, la oposición ya no es mucho no se entiende mucho de la izquierda y la derecha tradicional, sino también, si te vas para el centro, hay lo que yo llamo el capitalismo popular, que creo que Acuña o De Soto tal vez también representan, ¿no? Y el mercantilismo burocrático, que es la centroizquierda y la centroderecha, que representa a Guzmán y que representa a Salaverry y Vizcarra, ¿no? Con todos los problemas que eso trae. Entonces, esa es la particularidad en el Perú, ¿no? Parte del fujimorismo, antifujimorismo, y llegamos a una situación que, digamos, a nivel global también existe un poco, ¿no? O sea, tenemos nuestro Trump, y existe también la corrección política, o sea, la izquierda caviar es la izquierda políticamente correcta, que te acepta ciertas cosas de mercado, pero que al final no termina, digamos, poniendo ministro de izquierda, ministro de salud de izquierda, o digamos, al final conversa mucho con las políticas de izquierda, ¿no? Bien, bien. Interesante este punto hasta qué punto sirve todavía el eje izquierda-derecha. Alfredo, ¿cuál es tu opinión al respecto? A ver, yo comenzaría con el electorado. Cuando al electorado peruano le preguntan si es de derecha o de izquierda, en las encuestas, le preguntan, ¿usted es de derecha o de izquierda? El 50% contesta que no entiende la pregunta. Lo cual te muestra que la gente no tiene un concepto de qué es izquierda, qué es derecha, y si le preguntara si usted es liberal o socialista, peor. No le han hecho la pregunta, pero peor, no entendería nada. Entonces, lo primero que hay que partir es que el concepto no está, el consumidor frente a esta oferta electoral es un consumidor que no distingue el producto porque es de izquierda o de derecha. Ese es el primer punto. O lo distingue muy poco.
Lo segundo es que si tú le haces la misma pregunta a los candidatos, vas a tener un resultado parecido. Van a decir que sí entienden, pero todos se van a nadie se va a colocar a la derecha. Nadie va a decir abiertamente que es de izquierda, todo el mundo va a decir que es de centro, a pesar que tienes una cosa de lo más variopinta. En realidad es más fácil agrupar la oferta electoral que tienes entre populistas y populistas. Unos más y otros menos, pero todos son populistas. Todos son populistas. O sea, no hay un espectro político. Esto se ha agudizado con los años en Perú. Perú nunca ha sido un país que se caracteriza por tener posiciones ideológicas claramente, o bien dicho, partidos políticos que representen posiciones ideológicas claramente definidas, ¿no? Pero eso se ha agudizado. En algún momento algo tenías, el APRA eran socialdemócratas, ¿no? Habían algunos grupos de izquierda, ¿no? El PPC se denominaba como centro-derecha, ¿no? Pero la verdad que no es así. En Perú ninguno de los candidatos es liberal, ninguno, ni Hernando Soto lo es. No tiene un programa que te muestre una posición liberal. Dudo que Acuña también, no creo, yo leo sus programas y no encuentro liberalismo en el programa, encuentro otras cosas, pero no encuentro liberalismo. Lo que encuentro es una escala de populismo. Eso es básicamente lo que uno ve. Y esto se explica en parte porque hay una desintegración de los partidos políticos que nunca fueron fuertes en Perú y hoy día ya no existen. Por eso alguien preguntaba en la antesala, ¿cómo pueden haber ese número de candidatos? Es que no hay partidos. Es que no hay ningún partido histórico. Lo más parecido a un partido histórico que es Acción Popular, eso que se están presentando no es Acción Popular, Acción Popular ya no existe. El partido de Belaúnde ya no existe. Lo que tiene son vientres de alquiler, que son cajitas donde entran caudillos en cada elección a presentarse. Y cada elección entra gente que tiene posiciones totalmente distintas en distintos tipos de populismo que van entre populismo de derecha, de izquierda o de nada. Entonces, la verdad es una cosa, y eso tú lo ves, ¿no? Tú ves la célula electoral. Este año ha cambiado, ¿eh? Esto ha cambiado. La célula electoral en Perú, los candidatos principales no utilizaban símbolos de partidos, utilizaban las iniciales de los candidatos, ¿no? Toledo se presentaba con la T de Toledo. Keiko se presentaba, y todavía se presenta con la K de Keiko, ¿no? PPK se presentó con PPK. Es decir, todos son los nombres de los candidatos, no, el partido es el nombre del candidato, ¿no? Y eso es lo que había, y no había partidos. Entonces, hoy día ya ni siquiera tienes si tú agarras haces estos juegos de niños y colocas los símbolos en un lado y colocas el nombre de los candidatos en el otro, y te digo, yo no sabría cómo hacerlo, y les dices qué candidato corresponde, qué símbolo, nadie sabe. O sea, sabe que se tiene que aprender al que quiere votar porque identificó a la persona con la que quiere votar y por eso hace la relación. O sea, los partidos hoy día no representan nada, no representan absolutamente nada. Entonces, eso te genera, por eso hay tantos candidatos, porque la verdad no hay una secuencia lógica, ideológica, programática de nada. Todos son quién ofrece más y quién ofrece sin ninguna base. Tú agarras cualquier programa y te vas a dar cuenta que no hay presupuesto. Si agarras el presupuesto público, no puedes soportar ninguno de los programas que se presentan. Pero ni de lejos, ¿eh? O sea, ni siquiera estás hablando de duplican o triplican el presupuesto necesario para el presupuesto disponible para poder hacerlo. Entonces, la verdad, yo diría que tratar de identificar liberales se parece a ese juego que el muñequito que lo pones ahí, tratar de marcarlo y no los he encontrado porque no está. Entonces, la verdad esa es la situación actual, ¿no? Hemos vivido por muchos años un desapego entre la economía y la política. El país ha funcionado económicamente bien, la política ha funcionado por su lado, cada crisis política la bolsa no se movía, pero eso tiene un límite. Yo creo que eso tiene un límite y yo creo que en las últimas elecciones ya llegamos a ese límite, las últimas elecciones, digamos, congresales, y yo creo que en esta va a pasar algo parecido. Bien, bien. Me pregunto si esto de que cada vez pesan menos los partidos no es algo que exceda al Perú, digo, es un fenómeno que está sucediendo en toda América Latina y en todo el mundo, digamos, en Argentina también. Las personas tiran mucho más que los partidos. La vida partidaria, esto de ir a votar en interna, participar en el partido por las autoridades, eso cada vez existe menos. Pero bueno, vamos a devolver un poco la pelota porque bueno, a mí me gusta un poco el lío y acá un poquito de lío se armó. Entonces, Daniel, háblame de César Araujo.
Acuña. Acuña, A ver, perdón. yo creo que yo, digamos, tengo dos observaciones sobre lo que ha dicho Alfredo respecto. O sea, yo estoy de acuerdo que los partidos están totalmente débiles y que hay muy baja representación de ideas, no nula, porque la izquierda, Verónica Mendoza, representa la izquierda que conocemos, ¿no? O sea, es la izquierda socialista, el chavista. O sea, eso ahí sí hay una representación más o menos clara, ¿no? López Aliaga representa la derecha conservadora, ese es nuestro Bolsonaro, nuestro Trump, si quieres, muy parecido, ¿no? Y Keiko por ahí va, ¿no? Entonces creo que sí hay cierta... Y después a los demás, obviamente, yo concuerdo con que no hay una representación clara de ideas. Pero en el caso de Acuña, o sea, yo lo quiero un poco explicar qué cosa es lo que yo veo y por qué difiero de la observación. Acuña es un personaje andino, ¿no? De origen andino, pero hay mucho racismo hacia la gente de la sierra, todavía mucha discriminación, que se ha vuelto millonario con educación privada, tiene una universidad enorme, ¿no? Y ahora yo estoy trabajando en su universidad y está mejorando mucho su calidad y es una persona que trabaja mucho, que habla muy mal, que tiene un problema para verbalizar, tiene un problema enorme, que le está costando mucho y que le hacen memes y todo y se burlan mucho de él. Pero en el libro yo escribo un capítulo sobre este fenómeno porque es el emprendedor que vino de abajo, ¿no? O sea, yo una vez con Álvaro Barayos escribimos un libro que se llama Lesson from the Poor y ahí hablo yo de los añaños y de Topitop, que Acuña es otro igual, que viene de abajo. Entonces, la derecha lo discrimina porque es un cholo con plata, no les gusta, entonces dicen, ¿cómo habrá hecho la plata? Será narco, ¿no? Y puso una academia, o sea, yo conozco la historia y los detalles. O sea, no, la hizo desde abajo, hubo movilidad social gracias a esta apertura económica, la estabilidad macro que tuvimos sin duda, ¿no? Eso por un lado. Y la izquierda lo discrimina porque es bruto, ¿no? Dicen que es bruto, que es y no es nada bruto, solo que no verbaliza bien. Entonces, si llevamos esto al plano político, digamos, las ideas que yo formulo en este libro, ¿no? Digamos, recogen lo que él intuye, o sea, él tiene una intuición, pero no lo verbaliza, no es capaz de, no es un político capaz de verbalizar lo que él ha hecho y lo que representa. Y él representa el capitalismo popular, es el que viene desde abajo, inversión privada, o sea, te va a fomentar todo eso, ¿no? Pero sí con cierto grado de necesidad social importante, porque ha conocido la pobreza. Entonces tú no vas a decir, oye, no elimina los programas de lucha contra la pobreza porque eso no es solución, no. O sea, en un país tan atrasado, el Estado tiene que tener un papel en salud, en educación, definitivamente. O sea, él lo siente así. Él, siendo educador privado, dice, oye, pero también este presupuesto público hay que utilizarlo bien, ¿no? Entonces, yo creo que en el Perú, y para que eso termino, yo tengo pensado un proyecto que hice con Reliali, que está a medias todavía, pero con la Nauman en Lima, con George, se llama Estado Rico, Pueblo Pobre. Porque tenemos un Estado, o sea, The Economist lo calificó a mediados del año pasado como uno de los más solventes financieramente del mundo. O sea, el nivel de endeudamiento público más bajo del mundo, o sea, y una política monetaria férrea, ¿no? Entonces tenemos finanzas suizas y servicios públicos africanos. Entonces hay ahí un problema. Y yo sí creo que los liberales todavía tenemos muy poco que decir. Yo trato de decir un poco de qué papel cumple el Estado, ¿no? en el desarrollo económico. O sea, el Estado no tiene que planificar las ciudades. Yo creo que sí, o sea, se lo dejamos al mercado, es tráfico de terrenos, es un caos. El Estado no tiene que ocuparse del transporte público. Yo creo que sí, porque si el Estado, o sea, el Estado, en todos los países capitalistas alrededor del mundo, el Estado tiene un papel que nosotros, digamos, tenemos algo de dificultad, diría yo, en reconocerlo y decir y aterrizar de cómo hacerlo, ¿no? Ahora, populistas son todos, obviamente, en una campaña política todos los partidos son populistas, acá más que, pero yo creo que eso pasa en todo el mundo también, ¿no? Berta, sobre este punto. Ahora estamos diseccionando a César Acuña, después vamos a diseccionar a otro, pero ahora estamos diseccionando a César Acuña. Lo estamos abriendo a la mitad y estamos viendo qué tiene adentro. Pero Daniel nos dice, tiene buenas intenciones, tiene una psicología correcta, le cuesta verbalizar. Ok,
¿Vos qué opinás al respecto? de César Acuña, Sí, señora. que es un Yo ejemplo los para estoy la metiendo a clase, todos en lío, porque es un ejemplo ustedes pueden quedar todos ahí en Perú. para la clase emprendedora peruana, ¿no? Ok, Es el peruano bien. emprendedor que sale de abajo hacia arriba. Ahora, yo no estoy completamente de acuerdo, a ver, con todos sus planteamientos o con todas sus propuestas, pero sí creo que en la línea económica, y he leído su plan de gobierno, tiene cosas muy interesantes, rescatables, ¿no? Y que lamentablemente se ha perdido de comunicarlo con eficacia en el debate del día lunes 29, ¿no? Como dijo Daniel, yo también creo y lo he puesto cuando en las redes que es un mal comunicador, lamentablemente, pero creo que sí tiene una base económica importante. A mí no me haría ruido, te soy sincera, hay 4 candidatos, más o menos, no me harían ruido si salen, estaría más o No menos te preocupes que mi satisfecha. última pregunta va a ser a quién van a votar, ¿A ¿eh? quién Así vamos a que no votar? te preocupes. No El te voto es preocupes. secreto Ya va a llegar, todavía, ya va a llegar. pero No, pueden decidir no digo, contestar, por supuesto. no, está bien, no me haría ruido si queda un Acuña, por ejemplo, porque tiene un Ok, buen equipo de trabajo atrás. Y porque bien, si no le reclamamos a nuestro amigo Daniel, ¿no? bien, claro, claro. Tenemos a qué, pero Perfecto, claro, gracias, más o Berta. menos populistas, pero sí. Me sorprendió mucho a mí de Argentina, aunque por supuesto tengo un conocimiento no tan profundo de la realidad peruana, pero me sorprendió mucho ver que en la nómina de candidato estaba Hernando de Soto. Digo, bueno, un liberal, un gran liberal, o va, pienso yo, el otro sendero. De hecho, qué lástima que no estaba Enrique, porque le quería preguntar a Enrique, porque sé que ha quedado con alguna rispidez ahí, pero digo, ¿te animás, Alfredo, a describir un poco por qué decís que no está siendo un candidato liberal, Hernando de Soto? Tu micro está Está, apagado. está silenciado, Alfredo. A ver, yo con Hernando, sí, si tú lees las cosas que escribe, sí, uno diría, bueno, es alguien que ha defendido los derechos de propiedad, que ha planteado el desarrollo a partir de generalizar los derechos de propiedad, proteger los derechos de propiedad, reducir las barreras burocráticas que el Estado crea, ¿no? Reducir la presencia del Estado y permitir que las fuerzas del mercado se desarrollen. Ahora, lo que a mí me llama la atención de Hernando de Soto son dos cosas, ¿no? La primera es que yo siempre he tenido la percepción que no es un buen ejecutor. Es decir, no es un tema de lo que piensa, es un tema de lo que dice. Y de uno lee su plan de gobierno y hay cosas que sí, que están muy bien y hay cosas que no, yo no coincido, ¿no? Pero más que todo lo que veo es que ha trabajado con muchísimos gobiernos para implementar reformas que finalmente él no ha implementado, otros en algunos lugares no han podido implementar, y le he visto una poca capacidad de gestión. Y lo segundo, digamos, esto ya es un tema más personal, digamos, pero a mí, sinceramente, cuando ocurrió el problema con Enrique, del otro sendero, a mí me dice muy poco de un candidato que no respete los derechos que otras personas tienen. Y a mí eso me impactó muchísimo. De hecho, fui el abogado del caso y de repente estoy sesgado porque fui el abogado del caso, pero conozco los detalles del caso. Conozco los detalles del caso. Y a mí, alguien que me diga que va a proteger la propiedad, pero que no la respeta en la realidad, a mí me preocupa. Y me preocupa el tema de los derechos morales de la obra, ¿no? Porque es clarísimo que esa la hicieron entre Mario, Enrique y él. Y tratar de desconocer que fue así, cuando había tanta evidencia que eso había sido así, me parece que lo deslegitima desde el punto de vista de alguien que puede gobernar un país. De pronto sería un mal menor, pero yo tengo esa impresión. Bien, bien. Déjenme pasar a otro para la disección, después les voy a preguntar de temas un poco más generales, pero dígame si me equivoco, ¿no? Porque los datos que vi fueron hasta hace un par de días, pero parece que Johnny Lescano está un poquitito mejor que el resto, ¿no? Está como, todavía puede pasar muchas cosas, pero está una cabeza por encima del resto. ¿Qué tipo de gobierno haría Johnny Lescano de ser elegido, Daniel? Yo creo que es un personaje bien complicado, ¿no? O sea, en principio uno podría decir que si él pasa la segunda vuelta pues con López Aliaga, que es una hipótesis que mucha gente maneja, ¿no? Él podría ganar porque tendría a más de medio país a su lado, ¿no? Por digamos, Perú no es de extremos.
y le pasaría lo mismo que a Keiko Fujimori, a López Aliaga, probablemente, ¿no? Y él tendría que moderarse, haría un gobierno bastante mediocre, yo creo, como el de Ollanta Humala. No creo que se atreva a hacer un gobierno socialista como se haría Verónica Mendoza, sin duda, ¿no? Que también está, digamos, que es su competencia directa, ¿no? Es su competencia directa. Entonces, creo que sería un gobierno, ahora, podría ser un gobierno tipo peronista, ¿no? O sea, si somos más pesimistas, ¿no? Un gobierno súper populista, y nada santo, ¿no? Es mi hipótesis. Berta, ¿cuál es tu hipótesis? Pero Lescano para mí es un sancochado. No sabes qué es realmente o es una mezcla de todo. Perdón, traducime a Es, no peruano. es una comida, es como una sopa que le metes de todo tipo de Ok. carnes, de todo tipo de Es un guiso, vegetales. diríamos, en Argentina diríamos es un guiso. Alejo, es un puchero en Pero, Argentina. Un puchero, claro. porque el guiso está rico todavía. Sí. Entonces, ¿Y qué ingredientes tiene ese sancochado? tiene ingredientes populistas, tiene ingredientes de izquierda, quiere parecer medio centro, viene de un partido político que en realidad no es izquierda, es centro, ¿no? La Acción Popular, incluso centro-derecha ha sido. Pero él lleva 20 años ya como congresista, fue 20 años congresista, le gustó el asunto político, la participación, y ahora se está lanzando con ideas, con propuestas para la tribuna, ¿no? Entonces, para mí es como que prefiero a alguien que sea definido, saber qué traes detrás tuyo, cuál es tu mochila, a que un candidato sorpresa, ¿no? Que puede ser cualquier cosa. Además, me parece que le falta bastante liderazgo como para llegar a la presidencia, y hay que tener en cuenta que en el mix, en el híbrido del sistema peruano, que es presidencialismo parlamentario, no solamente necesitas ganar la presidencia, sino también tener un Congreso que te apoye, un Congreso fuerte, una bancada fuerte. Si no, va a suceder también más o menos lo de PPK y puede suceder cualquier cosa. Antes de preguntarle a Alfredo, me apuntan, por supuesto, que los que están mirando y quieran hacer una pregunta pueden usar el chat, que está acá abajo. De paso saludo a York y a Siegfried, ambos de Fundación Naumann, ¿cómo están? Y lo veo a mi buen amigo Mijael, que hace mucho que no lo veo, así que también lo saludo. Alfredo, háblame de Johnny Lescano. El problema con Johnny Lescano es que ni él sabe qué cosa es. Entonces, no tiene una... A ver, ¿qué cosa es él? Él es un político muy tradicional en términos de que lleva 20 años metido en política. Y entonces ha desarrollado todas las artes de sobrevivir en la política peruana de los últimos 20 años, que es básicamente nunca definir nada, siempre soltar algunas ideas muy que suenen bien, ¿no? Él básicamente, su plataforma durante años, y yo he debatido varias veces con él en televisión sobre puntos su plataforma principal durante años ha sido la protección de los consumidores. Esa ha sido su plataforma básica. Él se hizo muy popular con esto, atacando a una empresa, diciendo que la empresa había hecho tal cosa, que no le había pagado a los consumidores tal otra. Es decir, todo su rollo siempre ha sido eso, y empujar leyes que vayan a lo que él considera es a favor de los consumidores, ¿no? Que la mayoría son esperpentos creados sin entender mucho la parte técnica. Entonces estaba todo el tiempo pensando que los consumidores pagaban demasiado a las empresas telecom, o porque los bancos hacían tal o cual cosa, o las comisiones que los bancos cobraban. Esa ha sido su vida, básicamente. Así se ha marcado su carrera política. Ha sobrevivido dentro de este Partido Acción Popular, que es el partido originalmente de Belaúnde, digamos que fue presidente 2 veces, un partido de centro-centro, diría, no diría centro-derecha, pero centro-centro, aunque fue calificado como un partido centro-derecha o de derecha para algunos lo llegaron a calificar como un partido liberal, cosa que nunca ha sido, ¿no? Y entonces él ha estado ahí, ¿no? Así como hay vientre de alquiler, yo diría que él es una especie de alien, ¿no? Que entró hace muchos años, está germinando dentro de Acción Popular, ha estado germinando hasta que ha llegado su oportunidad. Y su oportunidad se ha presentado como una Acción Popular que no tiene nada que ver con la Acción Popular original. Es una Acción Popular variopinto, lleno de gente de izquierda, de derecha, de centro, de todo. Él no es
tú no puedes identificar ninguna idea de él que se parezca a la de Belaúnde, y de hecho casi no cita a Belaúnde en ninguna parte. O sea, él toda su campaña hace referencia a Belaúnde, que fue un hombre honesto, y después todo lo que dice no tiene nada que ver con lo que Belaúnde decía. Él ha estado ahí, enquistado, esperando el momento. Yo, alguna vez hablando con él, me dijo que él quería ser presidente de la República, y me pareció curioso, pero tenía visión, porque se dio cuenta que en un momento dado se le podía presentar la oportunidad y tiene una alta probabilidad de ganar por lo menos la primera vuelta. Y según todas las encuestas, una alta probabilidad de ganar la segunda, porque con casi todos les gana o les empata, ¿no? Entonces él ha llegado con este discurso antiempresa que ha tenido que moderarlo, porque resulta que se da cuenta que necesita votos de otro lado para si que pasa la segunda vuelta. Entonces necesita captar, necesita polarizarse frente a Verónica Mendoza, así que pasa con Verónica Mendoza, o con cualquier otro candidato, digamos, él tiene, con cualquiera que pueda aparecer, digamos, ya para la segunda vuelta, de derecha, y no dice, no, este señor es muy de izquierda. Entonces, él está tratando de moderarse, es muy ambiguo, muy ambiguo, nunca da una idea que tú digas esto refleja una ideología, un programa, nada, todos son pequeñas cositas que él va soltando, y es así, yo creo que se ha enquistado, y ha llegado su momento de salir del estómago, digamos, ¿no? Porque se le ha presentado una coyuntura de mucho fraccionamiento, donde, y además hizo una cosa muy hábil, que es cuando sacan a Vizcarra en el Congreso, donde Acción Popular tiene un rol en sacar a Vizcarra y colocan a Merino, que es de Acción Popular, este presidente que duró unos cuantos días, ¿no? En ese momento él se distancia. Y a partir de ahí ha mantenido ese distanciamiento, con lo cual ha conseguido marcar que él no es la corruptela que sacó a Vizcarra, ¿no? Él es alguien que está a favor del pueblo porque está en contra de las empresas, y con eso se ha posicionado. Y es muy populista, ¿no? Es muy populista. Bien. La verdad que me gustaría también hacer pero no nos va a dar el tiempo, que les quería preguntar por López Aliaga, porque la verdad que, bueno, estuve buscando un poco a los candidatos de acá de Argentina, y López Aliaga me llamó bastante la atención por algunas declaraciones suyas que me parecieron antediluvianas, pero no vamos a llegar con otras preguntas, así que me voy a salir de los candidatos que son demasiados. Acá hay una pregunta que está buena. Estamos hablando pura y exclusivamente de los candidatos presidenciales, pero ¿cómo juega la batalla por el Congreso? ¿Cómo ven el panorama ahí, Daniel? Bueno, el Congreso, a ver, el problema que tenemos en el Perú es el sistema electoral y de organización del Parlamento, ¿no? Es un Congreso unicameral, que es un problema que tenemos, porque no es bueno tener una sola Cámara, o sea, lo hemos visto, porque tener una segunda Cámara te hace que las leyes, por lo menos las leyes se revisen y haya más debate, y tener un Senado ayuda mucho a que no salgan las barbaridades que suelen salir de nuestro Congreso, no solo de este y del anterior, sino que esto ya ha venido desde atrás, ¿no? Entonces, el Congreso siempre va a ser, en este esquema, siempre va a ser populista. Y lo que hizo Vizcarra, o sea, Vizcarra no solo robó con descaro, se vacunó él, o sea, no, ha sido realmente un personaje nefasto para el país, sino que aparte de disolver el Congreso inconstitucionalmente, lo que hizo fue hacer un referéndum que en realidad era un plebiscito para ganar popularidad, en donde eliminamos la reelección de los congresistas, ¿no? Se ha eliminado la reelección de congresistas. Antes se eliminó la reelección de los alcaldes y de los gobernadores. O sea, eso no tiene ningún sentido. O sea, lo que está haciendo es que eso fomenta el populismo, porque lo que está haciendo es, oye, mira, yo hago todo lo que puedo, robo todo lo que puedo además ahora, ¿no? Y después, porque ya no tengo que hacer las cosas bien, porque no hay posibilidad de que me reelijan, porque ni siquiera me puedo presentar. Entonces, ¿por qué? Y esa misma norma es populista, porque como todas las baterías de Vizcarra, en su 80% de popularidad en determinado momento, se basó en atacar al Congreso y echarle la culpa al Congreso de todo, ¿no? Y el Congreso lo ayudaba un poco también porque no hacía, digamos, las cosas nada bien, ¿no? Lo popular era quitarle la inmunidad parlamentaria, o sea, han quitado la inmunidad parlamentaria, lo que les va a quitar capacidad de fiscalización. O sea, hemos entrado en un fenómeno populista, digamos, es la segunda derivada del populismo, diría yo, que te va a generar más populismo. Entonces, o sea, te presenta como antipopulista y lo que está haciendo es populismo. O sea, es realmente escabroso. Entonces, es por eso que nosotros, por ejemplo, y muchos partidos proponen en el plan de gobierno de Soto, uno de ellos,
regresar a la bicameralidad, tener distritos electorales uninominales, más pequeños, ¿no? Ahora tenemos Lima, eliges por voto, además voto preferencial, que yo soy candidato 2 veces y es una guerra fratricida horrible, porque marcan el partido, después tienen que marcar uno de los 2 números, entonces tú te peleas, tu principal enemigo es horrible, ser candidato al Congreso. Bueno, acá también mi Jaime me podrá pero es horrible, realmente y el sistema no funciona. Lima son 36 o 34 candidatos, porque además también ahora otro populismo, los peruanos del extranjero también tienen 2 candidatos que están en la bolsa de Lima, entonces votas por 36 para 10 millones de habitantes, o sea, esos 36 representan a la vez a 10 millones, o sea, no es un sistema que está funcionando, ¿no? Y es por eso que digamos, es la causa para mí de que seamos más populistas de lo que deberíamos, como es cualquier democracia, ¿no? Gracias, Daniel. Y Berta, en esta contienda por el Congreso, ¿hay alguna chance de sumar algún poroto más en materia de liberalismo o ideas liberalismo friendly? De los más cercanos, las que tienen mayores chances para el Congreso, los grupos para congresistas, el fujimorismo, está la gente del Escano, de Acción Popular también. Es increíble el fenómeno del FREPAP, que es una organización política con raíces cristianas, que no lleva candidato a la presidencia, pero tiene un arrastre también del 7%, o sea, ya ha sido también como la sorpresa en las elecciones de enero del 2020, y que eso no las vieron ninguna de las encuestadoras, ¿no? Entonces, por allí, sumando los votos que vayan a obtener Acuña en el norte y centro del país, Fujimori en el norte también del país, yo creo que podrían hacer, ojalá, una bancada fuerte junto con los de Hernando de Soto, los de Avanza País, perdón, y afines también estaría lo de la derecha conservadora de López Aliaga. Quizá necesitamos por lo menos bloque, ¿no? Un bloque de congresistas que apoyen o que promuevan las ideas de nuestro lado, frente a la ola que también se viene de congresistas de la izquierda. Ahora estamos siendo presididos también la mesa directiva del Congreso por una congresista del Frente Amplio, ¿no? De izquierda. Entonces, y son varias agrupaciones de izquierda, son 18 en contienda, ¿no? Que van a sumar, ¿no? Necesitamos por lo menos que haya fuerza para que prosperen los programas. Gracias, Berta. Bueno, pero entonces te pregunto, Alfredo, por López Aliaga, porque ya lo volvieron a nombrar. Lo que se ve desde afuera, ¿es más el volumen que tiene de amenazas a la libertad o el que tiene de compatibilidad con las ideas de libertad de López Aliaga? Si permiso que te contesto sobre López Aliaga, sí un par de comentarios sobre lo que me preguntaste del Congreso. Dale, creo que sí, es claro. Importante. Mira, si tú ves cómo están los números, y asumiendo que los números no van a cambiar pues, de manera sustancial de acá a las elecciones, más o menos se espera que Acción Popular va a meter 40 congresistas, 40 y tantos congresistas de los 130 que hay, ¿no? Entonces, va a tener menos del tercio, ¿no? Si Lescano gana, vamos a ver que eso tiene un matiz, si Lescano gana, tendría un grupo que le da cierta capacidad, porque quizás con un par de partidos más puede llegar a tomar mayoría. Ahora, y acá es donde viene el mayor problema. Si no gana al Lescano, gana el segundo va a estar en la misma situación que PPK, es decir, con un congreso donde posiblemente tenga 15 congresistas, ¿no? Entonces, con ninguna capacidad de gestión va a tener que ponerse de acuerdo y eso va a ser muy difícil en Perú. ¿Y cuál es la mayor dificultad? Y eso tiene que ver con tu pregunta de dónde puede salir el liberalismo. Ya, imagínate que se junta un grupo de partidos que más o menos tienen alguna idea de lógica económica razonable y alguna idea de libertad razonable, pero ese no es el problema. El problema es que esos partidos están conformados por gente que no son militantes de ese partido. Son gente que se ha subido a una cajita, ha entrado y vas a ver, cuando entren se van a ir todos, como ha pasado en todos los congresistas, y van a comenzar a quedarse, se calcula que van a haber 10 bancadas, más o menos, es lo que están calculando, que van a haber 10 bancadas, que es un montón.
Pero eso no es lo que va a pasar. Van a haber un fraccionamiento de esas bancadas y vas a ver que se pasan a otro partido o crean nuevas bancadas independientes y entonces es imposible agrupar algún tipo de programa en un congreso con esas, ni de izquierda ni de derecha, o sea, de ningún tipo. O sea, lo que vas a tener es un fraccionamiento como hay ahora que es absolutamente populista. La única ventaja que tenemos es que estos congresistas, digamos, los congresistas anteriores no iban a ser reelegidos, habían sido elegidos por un periodo, pero entonces han salido a hacer cualquier cosa. Pero estos tampoco van a ser mucho mejores. López Aliaga. O sea, López Aliaga a mí me da mucho miedo, la verdad. Me da mucho miedo porque, claro, tiene toda esta onda conservadora, sus ideas económicas, sí, uno dirá, bueno, más o menos, tiene alguna cosa más. Esa es una de las cosas que a mí me preocupa. Yo no sé si él tiene alguna idea clara de mercado o tiene una idea clara de proempresario, que no necesariamente es mercado. Yo creo que es otra cosa. Y a mí me preocupa que esto se vuelva una suerte de mercantilismo de regreso. Él básicamente creo que plantea un programa populista. Sí me preocupa mucho sus ideas en otros ámbitos políticos y digamos, de derechos individuales. Tengo la impresión que él va a ser muy autoritario, te transmite un mensaje muy autoritario, una forma muy autoritaria de decir, la forma como habla, es como Bolsonaro, como Trump. Es muy parecido. Es bien interesante cómo este fenómeno se está replicando en todos lados, ¿no? Yo creo que tiene que ver de alguna manera con que la democracia como la tenemos entendida, donde la representatividad está en el voto, se ha perdido esta idea y hoy día la representatividad está en las redes y en cómo te expresas. Entonces la gente, si tú dices lo que la gente quiere escuchar, creces. Y yo creo que ese es un poco lo que uno ve hay un grupo de personas que les gusta, que les divierte o que les parece lógico lo que él dice y eso le permite crecer y desarrollar cierto tipo de... Pero a mí me preocupa mucho, me preocupa, no sé si tanto como Verónica Mendoza, en otro ámbito, pero me preocupa también. Claro. Bueno, a ver, me tengo que entregar porque ya están dando 50 minutos, pero quiero hacer la pregunta final, que es la pregunta violenta de esto, y acá mi amigo Mijael me da un poco también el punto. No les voy a preguntar a quién van a votar porque queda muy violento, pero voy a suponer que ustedes van a votar maximizando ampliar libertad económica y civil como pide Mijael. Entonces les voy a preguntar, ¿quién elegirían? ¿Cuál de los candidatos realpolitik puro? Este es el menú, uno es carne o pollo, no hay otra cosa. No, pero yo quería verdura, no, carne o pollo. Bueno, acá digamos que tienen varias opciones, pero son las que hay. ¿Quién elegirían para maximizar libertad económica y civil para los peruanos? Y la segunda pregunta pegadita a esa, ¿qué creen que va a pasar? O sea, ¿a quién elegirían, pero quién creen que va a ganar? Vamos a empezar como empezamos. Berta. Berta. Vamos por el orden del principio. Berta, ¿te animás? Sí, claro. Yo elegiría a Keiko, Okay. Las mujeres, por tercera vez, ojalá. Pienso que no lo haría mal porque le ha caído tanto golpe que va a decir, mira, ok, vamos a trabajar. Además, tiene un programa de gobierno sumamente estructurado, ya desde años, no es nuevo, y va con gente buena, va con técnicos buenos, o sea, como técnicos, no sé, como personas. Primera opción. ¿Qué va a pasar? Que Keiko no va a ganar. Eso, ¿Quién sí? no va a ganar las elecciones. Quizá Lescano, en nuestra desgracia. Sí. Bueno, tenemos un Keiko como deseo y Lescano como descripción de lo que se cree que va a suceder. ¿Daniel? Bueno, yo obviamente voy a votar por Acuña, no soy su jefe de plan de gobierno, yo me he escrito el plan de gobierno con un equipo que no ha querido figurar, pero hay gente muy, muy buena en su especialidad. Lo he plasmado en un libro que lo ha sacado Planeta, que está en librerías el sábado, va a estar en ebook después, ¿no? Pero no, de todas maneras voy a votar yo lo conozco bien, creo que tiene una imagen injustamente, digamos, mala por lo que dije, la poca capacidad verbal que tiene, pero es una buena persona, es un gran empresario que ha venido de abajo y bueno, y soy parte de su equipo, entonces obviamente voy a votar por él. Y les cuento que en estos, obviamente uno va siguiendo las redes. En este momento Rafael López Aliaga está haciendo ridículo en algo que ha pasado. Está muy mal en el debate, muy, muy mal. O sea, está leyendo, está inseguro,
como si estuviese mal de salud y parece que le va a costar esto fuerte. Y obviamente yo no puedo psicológicamente decir otra cosa de que Acuña va a dar la sorpresa, ¿no? Vamos todavía. Estás obligado también a decir que va a dar la sorpresa, pero me gusta la respuesta. Me gusta la respuesta. Ya verán. Memoria del 90. Claro, es Alianza Lima yendo a jugar contra el Milan y diciendo que le va a ganar 4-0, pero está bien. No sé si es la diferencia, igual es un chiste, no tengo idea cuál es la diferencia. Pero uno tiene que ir siempre como ganador. Te banco fuerte, Daniel, te banco fuerte. ¿Alfredo? Bueno, mi posición de por quién voy a votar es pública, porque le he dicho, voy a votar en blanco. Yo creo que el voto, a mí no me gusta el voto de cálculo, de voto perdido y nada. Yo voto por la conciencia, yo no puedo votar por alguien que siento que no puedo votar. Pero pará, déjame hacerte una observación, Alfredo. Vos sos la referencia máxima en América Latina de análisis económico del derecho. Vos ves todo en materia económica. Y llega la política y me decís, no, yo voto por la conciencia, no puedo hacer un análisis económico y político. Es que yo no soy utilitarista. O sea, yo no estoy haciendo ese cálculo. Yo lo que estoy diciendo es, para mí, el voto es un derecho individual. Yo ejerzo ese voto para expresar la pequeña porción que me ha dado la Constitución para influir en una decisión y no se lo voy a entregar a cualquiera. Y mi experiencia, te la digo, en todas las elecciones desde el año 2000, del año 2000 no, del año 95. Yo desde todas las elecciones del año 95, en segunda vuelta siempre votó en blanco, salvo en una vez, que fue cuando voté por PPK en segunda vuelta y me arrepentí. ¿No? Y es la primera vez que voy a votar en blanco en primera vuelta. Y yo creo que ojo, el otro día me dijeron, estaba haciendo una campaña por voto en blanco. Yo no, ninguna campaña por voto en blanco. Yo creo que cada persona debe ejercer su voto como siente que tiene que y votar por quien cree que le... Y me parece legítimo el voto pensado estratégicamente o el voto por menos malo. Me parece totalmente legítimo, eso me parece muy liberal. Lo que creo es que yo no puedo ejercer mi voto haciendo ese cálculo si yo no creo que ese cálculo debe hacerse. Y yo creo por eso voy a votar en blanco. En primera vuelta y casi seguro no hay debate y cosas que me van a cambiar. Se espera bastante voto en blanco. Está muy alto, está en 30%, el viciado y blanco está en 30%, y lo que usualmente ocurre, esa es la mala noticia, es que el voto blanco y viciado, que al finalmente nunca llega a ser el volumen que aparece en las encuestas, tiende a irse hacia el más antisistema, tiende a irse hacia candidatos antisistema. Los que cambian, ¿no? Porque hay un grupo que se quedan votando en blanco. Pero bueno, eso efectivamente es un voto grande. ¿Quién va a ganar? Yo creo que va a ganar Johnny Lezcano. Lamentablemente, aunque, digamos, no me parece, digamos, la mejor opción, no me parece la peor tampoco, hay unas peores, pero creo que él va a ganar, creo que las cosas están, su ambigüedad populista lo coloca en este panorama en una ventaja en las elecciones. Yo creo que justamente como no dice mucho, y dice lo que la gente quiere escuchar con suficiente dosis como para no correr riesgos, yo creo que es muy difícil, y eso lo dicen las encuestas. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, amigos, cumplo con el horario que me pidieron. Ha sido muy interesante, les agradezco muchísimo. Gracias, Berta. Gracias, Daniel. Suerte con César. Gracias, Alfredo. Suerte con tu voto en blanco también. Y bueno, vamos a ver qué pasa el 11 de abril. Ahí podremos ver quién tenía razón, o si todos nos equivocamos. Pero bueno, ha sido muy interesante para mí escuchar de su análisis sobre lo que está pasando en Perú. Así que muchas gracias a los tres. Gracias Berta, gracias George, gracias a Relial. Gracias. Y nada, Chao. estaremos viendo este video o no, según lo editemos o no lo editemos. No tengo ningún problema. No hay problema, Daniel. Está todo ok. Listo. Entonces, va el video nomás. Un abrazo a todos, muchachos.